Oración, muchas gracias en esta noche, Señor, por tener la oportunidad de abrir las escrituras, Señor, para permitir que tú nos enseñes acerca del camino, Señor, que nos lleva hasta tu presencia, Señor. Te honramos, Señor, te damos toda gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por mis hermanos que ya están aquí, listos para escuchar, Señor, y los que vayan a conectarse también. Te damos tu honor y toda gloria porque te pertenecen a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Si abren sus Biblias, a tercera de Juan, que es el único capítulo que tiene, es el capítulo 1, versículo 2, primera de Juan, no, tercera de Juan, perdón, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que estés prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es un texto que sirvió para que una persona muy importante llamado Oral Roberts fuera el promotor de un falso evangelio de sanidad y las riquezas. Y es el promotor de un promotor de la televisión como método doctrinal que alcanzó a las masas. Fue el primer escalador fraudulento en hacer uso de la televisión y de él le siguieron grandes cantidades de predicadores. ¿Basado en qué? Amado, deseo que tú seas prosperado todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oral Roberts le platicó a su esposa acerca de este versículo. Dice, ¿qué te parece este versículo? Y entonces decía a su esposa, pues según lo que dice esta parte de aquí, eso quiere decir que Dios desea que nosotros tengamos un auto nuevo, que tengamos una casa nueva y que tengamos todas las cosas nuevas. Y entonces él dijo, es que eso es lo que Dios quiere, que tú seas prosperado en todas las áreas. Pero lamentablemente ni Oral Roberts ni su esposa consideraron el contexto de la escritura. No solamente es la cita, sino lo que está alrededor, antes y después, para poder entender el objeto de lo que se dijo. Lamentablemente, Oral Roberts lo que hizo, basado en este versículo, fue que muy pronto se consiguió comprar un flamante Buick, un auto muy caro en su época, esto he hablado de 1950, y les enseñó a los congregantes que ellos también podrían tener un carro igual si tienen la fe en el Señor, porque él es el promotor del Evangelio de la prosperidad, pero también de la sanidad. Y entonces lo que hizo Oral Roberts es que empezó a manejarles por medio de los medios de comunicación las semillas de fe, en donde él enseñaba que la persona si da con fe va a recibir de parte del Señor y que es por medio de las semillas de fe como se puede alcanzar la prosperidad y el dinero y las cosas materiales, y que todos los que estaban dando a su organización iban a tener bendición de parte de Dios, iba a ser multiplicado los bienes que ellos estaban dando si aprendían a dar con fe para su organización. Entonces, así fue como se empezaron a desarrollar las famosas semillas de fe, donde la gente empezó a dar dinero y dinero y dinero con esperanza de recibir mucho más de lo que habían dado, y además de eso, la sanidad y la prosperidad en todos los sentidos. Y esto, sin duda alguna, hizo que esto se desviara. ¿Por qué razón? Porque Oral Roberts declaraba que lo que tú dabas, Dios te lo iba a multiplicar de una manera milagrosa y que serías grandemente bendecido si tú aprendías a dar para la obra de Oral Roberts. El plan era sencillo. ¿Por qué? Pues, y además era casi espiritual. ¿Por qué? Porque sacó un texto, pero fuera de todo lo contexto, de todo lo que está alrededor, y fue el medio por el cual podía hacerse de riqueza con rapidez. Obviamente, lo que él enseñaba atraía a millones de personas, principalmente a personas pobres, desfavorecidas y gente desesperada, y esto me generó millones de dólares para Oral Roberts. En 1950 fue una persona que desarrolló una capacidad gigantesca de una iglesia sumamente alta y poderosa, pero como se pudo ver o comprobar más tarde, todos sobrevivieron una enorme cantidad de personas que vieron cómo Oral Roberts hacía millones de dinero
a través de los medios de comunicación, enseñando que tenían que dar semillas de fe, y entonces surgieron una barbaridad de predicadores que se llaman prácticamente lo mismo, y esto se le llamó el Evangelio de la Sanidad y la Riqueza y de la Prosperidad, pero obviamente esto no es lo que Dios estaba enseñando. La principal semilla de fe fue los ingresos, y él edificó apoyado con otras personas, una vasta red de televangelistas y predicadores a quienes a cambio de dinero de sus espectadores les hacen fervientes promesas de milagros, de los cuales los más codiciados son los que involucran la salud y la riqueza. Entonces, son expertos conferencistas que te prometen sanidad y prosperidad si aprendes a dar. No quiere decir por esto, bueno, y por supuesto, él trajo o él formó a lo que se le llama la sanidad divina. Eso es lo que él desarrolló, a lo que después más tarde se le llamó sanidad divina, y él alcanzó su mayor fama por la televisión en los años 50, y como sanador de fe se le atribuyeron milagros muchos, entre ellos el haber resucitado de los muertos. El problema está que muchos de los casos que él se mencionó que había hecho no pudieron ser comprobables porque las gentes a las que se supone que hubo milagros y sanidades simplemente no se pudieron corroborar. ¿Por qué? Porque así como estuvieron enfermos, después eran sanados, pero finalmente eran otra vez enfermos. Y fue el promotor de Oral Roberts, de los más grandes charlatanes y estafadores hasta el día de hoy. Eso es lo que provocó este hombre, Oral Roberts. Oral Roberts inyectó un mensaje evangélico que prometía bienes materiales y riquezas, y han dejado a un lado el perdón de pecados, o sea, que tú pidas perdón de pecados y la bendición eterna de la unión espiritual del creyente con Jesucristo. En su ciudad natal de Oral Roberts se convirtió en las oficinas de su movimiento a nivel central, y esto fue en Tulsa, Oklahoma, que junto con Kenneth Hagin y T.L. Osborne fundaron la Universidad de Oral Roberts en 1963 y han seducido o han sido secundados por Joel Austin, Creflo Dollar, Ted Hagin, Kenneth Copeland, entre otros muchos. O sea, de ahí surgieron una enorme cantidad de predicadores ahí y en todo el mundo. Y después de que Oral Roberts finalmente murió en el 2001, surgió una persona que ocupó su lugar. Se llama Tufik Benedictus Hinn, o conocido como Benny Hinn. Y Benny Hinn ha alcanzado a mucho mayor número de seguidores en todo el mundo. Benny Hinn se ha considerado como el discípulo de Oral Roberts y se ha convertido como el más conocido de los sanadores de fe en todo el mundo. Su fama ha superado la de Oral Roberts y ha llegado a más de 20 millones de estadounidenses y a más de 200 millones en todo el mundo. Y es que hay muchas cosas que tenemos que analizar. Una de ellas es que un niño enfermo, pueden imaginarse este cuadro, un niño que está enfermo en un hospital y lo sacaron del hospital, que estaba conectado con mangueras y con los respiradores y con los soportes para poderlo mantener con vida, los quitaron, los llevaron en su sillita de ruedas, lo que tiene en la cama, a la reunión de Benny Hinn. Al terminar el evento, el niño no fue sanado. Y entonces los padres se sentían culpables por no tener la fe, y no fue el único, sino que así como él, muchos también regresaban con sus aparatos ortopédicos, con sillas de ruedas, con gente ayudado por los enfermos, que regresaban sin ser sanados. ¿Qué fue esto? El dolor de no haber sido sanados creó en las personas, pues por supuesto, desorientación, llenos de confusión, con la pregunta, ¿por qué no hemos sido sanados? ¿Qué fue lo que no hicimos para ser sanados? Más tarde vino la realidad de estas supuestas sanidades, porque muchos de los que fueron sanados en los eventos regresaban a estar enfermos otra vez, porque la sanidad fue simplemente temporal. Tal vez motivado por la euforia, tal vez motivado por la emoción, pero finalmente regresaban a la enfermedad de las que lo llevó originalmente. ¿Esto es real o no lo es? Sin duda alguna, Dios sana. Dios sigue sanando. Lo que hizo desde un inicio lo sigue haciendo, pero no lo hace a través de estos medios de personas que usurpan el puesto de Dios para decir que ellos son los que fueron guiados por Dios,
para promover sanidades hacia las personas. Sin duda alguna, cuando hemos visto la televisión, en algunos programas así, hemos visto cómo en todos los capítulos que ven, siempre se está hablando de que siembres una semilla, que estés dando dinero, y te damos 30 minutos para que des dinero, para que puedas aparecer en la pantalla de la televisión, para que des dinero, y después te dice, por tomarlo en el televisor, vas a ser sanado de tu enfermedad, vas a ser liberado de este problema, y te están vendiendo una sanidad o un milagro, lo cual esto no es lo que Dios enseña. Dios es un Dios de milagros y de prodigios y de sanidades, pero no se vale de esas formas de hacer las cosas. Estaba viendo en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo, versículo 29 del capítulo 1 de Marcos, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La señora de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tienen enfermedades y a todos los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios y no dejaban de hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué es lo que vemos aquí? A un Dios que sana. Es un Dios que sana ayer, pero que se lo sigue haciendo hoy. Dice la Biblia que Él cuando murió se llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, y Él está siempre dispuesto para sanar a los que creen en Él. Pero no es a través de personas que te venden una sanidad. Eso es falso. Esto no es la manera de hacer las cosas. Dios, sin duda alguna, tiene cuidado de sus hijos, y Él a veces permite que tú estés enfermo, pero para mostrar su poder en ti y hacer que venga a ti la sanidad y venga a ti el milagro. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que ha ido a acompañar a este promotor de estas cosas, como es el caso de Benny Hinn, que ha andado por todo el mundo, y que ha gastado millones de dinero o muchísimo de su propio dinero, o ha conseguido dinero, vendido sus propiedades, sus autos, lo que tengan, para poder estar en las campañas de Benny Hinn y ser sanado de cualquier cosa, porque como todos podemos entender, la sanidad pues no tiene precio. Todos queremos ser sanos, pero ¿cuánto te cuesta la sanidad? Pues no tiene precio. Entonces tú eres capaz de dar todo lo que tengas para que tu familiar o tú seas sanado o liberado de cualquier enfermedad. ¿Cuánto? Pues todo lo que tienes. Entonces la gente es capaz de dar todo lo que tiene, sus terrenos, sus negocios, su dinero, sus joyas, todo lo que sea con el fin de que Dios pueda atacar y sanarlos. Pero aquí vemos que el Señor Jesús no era su mover así. Dice que él, cuando fue a la casa de Pedro, le dijeron que la suegra de Pedro estaba enferma, y luego fue con ella y la tocó y fue sanada de su enfermedad. Simplemente lo que vemos es que en Dios está la sencillez de sanar a las personas. Él siempre te quiere sanar. Nuestro Dios es un Dios de sanidades, y lo que tenemos que aprender a hacer es dirigirnos a Él en la forma adecuada, en la forma correcta, y suplicarle, por supuesto, que Dios te sane. Y no va a ser a través de alguien, sino Dios, a través de tu propia fe, de tu corazón contrito y humillado, de cuando estás ayunando, cuando estás orando y suplicando al Señor que te conceda el favor. Es entonces cuando ves cómo Dios actúa de esta manera, y siempre lo hace de una forma sencilla. Y deja platicarte, Dios no cobra sanidades. Él no te cobra por una sanidad. Jamás cobró por las sanidades. Jamás te pidió dinero para que alguien fuera sanado. Él jamás estuvo haciendo estas cosas con un fin económico. Todo lo que hizo fue mostrar que así como el Señor envió a Jesucristo, Él vino a mostrar al Padre como es un Señor, es un Padre que es amoroso y que siempre está deseando lo mejor para sus hijos, y Él es capaz de darte. Pero cómo tienes que aprender a hacerlo es cuando lo conoces de forma personal y cuando realmente aprendes a entender cómo se manejan las cosas en el cielo. ¿Por qué la gente no recibe bendición? Pero todos, sin duda alguna, hemos estado enfermos en alguna ocasión, o muchas ocasiones. Si no es de diarrea, es de gripa, si no es de... siempre nos ha pasado cosas. Algo te comiste de más, algo te hizo daño, y todos hemos estado enfermos en alguna ocasión, todo el tiempo. Pero hay enfermedades. Pero para Dios es un Dios que siempre, siempre está viendo por los suyos y siempre está pendiente de ti y te va a sanar. O sea, no impide que te enfermes, pero sí te ayuda para que te sanes. Y eso tenemos que darle las gracias al Señor, porque así es. Ahora, cuando no ocurre esto, también es voluntad del Señor. En estos días tuvimos la tragedia de saber que
que Tomás, una persona que venía de la congregación, amigo de Daisy, pues perdió la vida con el COVID y murió. Y apenas ayer nos acabamos de enterar que Débora, la esposa de Paco, también murió de COVID. ¿Por qué la gente se muere? Yo no lo sé. ¿Por qué la gente vive? Yo no lo sé. ¿Quién sí o quién no? Yo no lo sé. Pero Dios es el que sabe por qué ocurren las cosas. Él es un Dios que Él es el sabio y Él sabe a quién le permite vivir y a quién no lo permite vivir. Pero lo que sí sé es que si estemos con vida tenemos que aprender a vivir para Él todos los días, vivir agradecidos, comprometidos con Él y considerando que pues si estamos aquí es porque Dios nos dio la oportunidad y tenemos que vivir agradecidos y esforzarnos por hacer siempre su voluntad. Sin duda alguna, Dios se mueve en medio de la santidad y Él lo que hace es ver a su pueblo, a su gente en santidad y es como se muestra así, porque el pecado impide que Dios pueda acercarse a nuestras vidas y hacernos un bien. O sea, Él odia el pecado, pero nuestro pecado impide que Dios nos pueda dar o nos pueda dar una bendición. Yo quiero decirles esto, yo he visto cómo Dios ha escuchado nuestras oraciones. Ustedes lo saben, mi esposa ha estado pues, muy enferma y muy grave, y yo he visto cómo Dios ha obrado a nuestro favor en muchas áreas de nuestra vida. Y no fue a través de ningún predicador ni ninguna hora, sino simplemente a través de ponernos de rodillas y pedirle perdón a Dios, ayuda y su misericordia. Y Dios ha mostrado de una manera prodigiosa. Y sin duda alguna, estamos aquí hasta ahora por su misericordia y por su bondad. Y lo que yo sí sé es que cuando tú aprendes a buscar al Señor de la manera adecuada, siempre vas a ver de parte de Él su bendición y vas a ver de parte de Él su favor, su beneficio. Eso es lo que yo puedo considerar. El Señor, como este caso de Benny Hinn, pues es una persona que estaba o que va de un lado a otro, pero son muy pocos los que son sanados y muchos de los que son sanados regresan el día de mañana a estar otra vez enfermos y entonces se preguntan qué fue lo que sucedió. Y bueno, lo que sucedió fue solamente psicológico, fue solamente la emoción, fue solamente el calor de lo que vieron, la música o lo que estaba ahí, pero realmente no fueron sanos en realidad. Sí, ciertamente algunos sí sanan, pero no es porque Él haga ahora ore por alguien, es porque Dios es el que sana. El que sana es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que murió en la cruz por ti y por mí, el que se llevó en la cruz nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y es el que te sana en realidad. Entonces, lo que tengo que mencionar es que esas cosas que nos vemos en la televisión o en las conferencias de a veces de algunas personas, o a veces en muchos libros, te distraen de la parte original, o sea, te distraen mucho de la faramaya, del show, de cómo sanan y cómo hacen las personas que los tocan y se caen, les pasan el saco y se caen multitudes por allá. Eso no beneficia en nada. Eso que te caigas o no te caigas en nada, te va a sanar. Ni te hace que te tengas arrepentimiento de pecados. Eso no funciona así. Lo que va a hacer que tú tengas el favor de Dios es que vivas en santidad. Y que le pides al Señor perdón por todos tus pecados y entonces vas a ver cómo Dios siempre va a estar cerca de ti para algo. Y aun cuando esto se pase y realmente pues la persona ya no tenga la oportunidad de vivir, de todos modos vivimos agradecidos con el Señor porque Él siempre sabe por qué hace las cosas de la forma en que las sabe hacer. Yo lo que creo es que en estos tiempos, en donde ha habido una enorme cantidad de personas enfermas, estamos rodeados de personas que hemos escuchado todos los días que han muerto. Hoy platicaba con un amigo y me estaba diciendo que un amigo de él muy cercano, de 42 años, murió también de COVID. Y así empezamos a platicar y no hay quien no pueda decir que ha habido o sepa de gente cercanos o familiares o amigos que han perdido la vida. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre? Y esto hablamos de jóvenes y de viejos o ancianos, de mujeres y niños, porque también ha sido de niños. Entonces, ¿en dónde radica esta parte? No sé. Dios sabe por qué hacen las cosas, pero lo que sí puedo saber es que Dios es un Dios de sanidad. Él sana, Él levanta muertos como lo hizo con Lázaro, como lo hizo con Talita también. O sea, es un Dios que hace milagros cuando Él sabe que lo tiene que hacer. Nosotros tenemos que pedir al Señor con todo nuestro corazón su misericordia y especialmente su perdón. Hay que pedirle perdón por nuestros pecados para que podamos ser escuchados por parte del Señor, para que la sanidad o la bendición venga a nuestras vidas. El Evangelio de la Prosperidad que acabo de mencionar, el Evangelio de estas sanidades,
solamente distraen de lo más importante. ¿Por qué? Porque son para enriquecer a unos, pero empobrecer a otros. Aquí vemos que en los evangelios Jesucristo hizo enormes señales y prodigios, liberaciones, y jamás cobró un peso. Jamás le puso tarifa a las bendiciones que él estaba dando. No funciona así. No funciona así. Dios es un Dios que lo da sin ninguna recompensa, sino porque te ama, porque tiene misericordia de ti, porque tiene compasión. Él te da a ti la sanidad, Él te da a ti la bendición que tú necesitas. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A no perder de vista al único que sí murió por ti, que es Jesucristo. Él es el que tiene que hacer las cosas. Y cuando en la iglesia, si se da cuenta, no estamos, pues, ha habido muchas cosas en la iglesia. Ciertamente en la iglesia hemos orado por personas, especialmente mi esposa y mi hija, que son los que han orado por las personas que están en enfermedad, y hemos visto milagros en personas que han tenido problemas muy graves, desde cáncer, desde bueno, Gracias, buenas noches.